porque como bien lo dicen, pues es la medicina preventiva. Y bueno, sobre mi experiencia personal o por qué yo decidí estudiar esta carrera, inicialmente pues la verdad fue algo personal, era cuestión de físico, de gusto por platicar con alguien más, por dar consejos. Soy una persona que me gusta mucho pues interactuar con amistades, pues poder dar alguna ayuda, algún consejo, y por eso dije, bueno, si yo un día estudio algo donde pueda ayudar a alguien más, a personas que no son de mi círculo familiar o de amigos, y yo tengo esa posibilidad de hacerlo, pues me gustaría hacerlo. Entonces, cuando yo iba a empezar a estudiar, porque lo tenía claro desde antes de entrar a la universidad, fue como les platicaba, algo personal. Por mi físico, yo era muy, muy delgadita y decía, no sé por qué no subo de peso y necesito saber qué tengo que hacer, porque no pasaban los comentarios de las personas, ay, estás bien delgadita o no comes bien, o algo chusco, ¿no? O algo chistoso, como decimos aquí en México, que puede parecer, pero a lo mejor en personas que estamos jóvenes o en ciertas etapas puede llegar a crear alguna inseguridad o un sentimiento así como de por qué yo quiero cambiar o no quiero estar así, ¿no? Entonces, en ese entonces, yo estaba muy delgadita y dije, yo tengo que hacer algo. También yo creo que esta carrera me va a ayudar a mí y voy a poder ayudar a alguien más así como me gustaba hacerlo desde antes. Entonces ya dije, yo sí voy a empezar a estudiar y ayudar a alguien más. Primero yo tengo que ser mi paciente y yo tengo que trabajar conmigo y decirles un ejemplo de que se pueden cambiar las cosas, de que puedes tener hábitos que te ayuden a obtener objetivos, no solamente físicos, sino también internos, ¿no? Y poder ayudar a esas personas que no saben cómo hacer o que no saben cómo cuidar su alimentación. Ya con el paso del tiempo, pues ya no fue algo nada más físico. La verdad es que después de empezar a estudiar, se me olvidó ese objetivo que yo tenía o esa idea que era lo que yo quería. Sí la mantuve, claro, pero ya mi perspectiva cambió. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la nutrición no solamente se trataba de la cuestión física o del control de peso, que es algo que se cree comúnmente, de que voy al nutriólogo porque quiero bajar de peso o porque quiero subir de peso, sino que es el punto de partida para evitar enfermedades, para contrarrestar todas esas enfermedades que están causando muertes en México, y ya no solamente accidentes automovilísticas o incidentes que pasan en el hogar o en otros lados, sino enfermedades que nosotros vamos provocando con nuestros hábitos. Entonces dije, no, esto se tiene que acabar, tiene que haber una educación en las personas, saber qué es lo que se tiene que hacer para que haya menos muertes causadas por nosotros mismos. Y bueno, ese es mi corto hablar acerca de mi experiencia personal o porque a mí me gusta, me encanta tanto esta profesión. Perfecto, porque sí, en verdad, lo que cada uno va poniendo en su boca es lo que va a determinar también qué enfermedades desarrolla a largo plazo. Y bueno, ahora ingresando Sí, un así poquito es. al tema en específico, me gustaría saber hacia dónde te gustaría que se inclinen las futuras investigaciones sobre la nutrición en el adulto mayor. En esta etapa específicamente, me gustaría a mí que se pusiera un poco más de atención o que se quitara esa idea de que las personas que están en esta etapa ya van de salida, ¿no? Como dicen coloquialmente, de que puedan decir, yo ya viví, yo ya tuve mis experiencias, ya disfruté, déjenme disfrutar si yo quiero comer lo que yo quiera, porque de todas maneras, pues ya estoy en la última etapa. Yo creo que más que hacer estudios y más estudios, porque estudios los hay, es fomentar al adulto mayor y motivar al adulto mayor a tener una mejor nutrición y por lo tanto una mejor calidad de vida. Perfecto, y justo estaba buscando un poquito de información y se dice que los japoneses tienen como el secreto de la longevidad, porque en su población en Okinawa tienen uno de los grupos más grandes de centenarios, de poblaciones mayores de 100 años.
Y leyendo más o menos un poco sobre su dieta, se sabe que consumen muchísimas verduras, pero de la temporada en la que estén. También Ajá, sí. tubérculos, algas, pescados, que te ayudan a mantener la inflamación interna baja. Entonces, por ejemplo, ¿qué alimentos o qué factores están influyendo en que la inflamación de las personas, la inflamación interna de los adultos mayores se incremente? Bueno, los productos o alimentos que pueden fomentar la inflamación celular, bueno, en realidad son varios, son muchos, pero no solamente es en adultos mayores, sino desde la niñez, que es cuando se empiezan a consumir, que van provocando estos efectos, ¿no? Entonces, no solamente es en esa etapa, sino lo que vas comiendo o consumiendo a lo largo de la vida. Y en este caso, pues son alimentos procesados, que son enlatados o que son muy procesados, industrializados, y también alimentos que son muy altos en azúcares. Ahorita hay muchísimos estudios. En una ocasión pasada, pues hablamos de los efectos del azúcar y pues uno de ellos es la inflamación celular también. Y otros productos también como aceites vegetales pueden hacer que haya una inflamación celular a lo largo del tiempo, no importa la edad. Perfecto. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención mientras estaba leyendo es conocer qué otros factores también engloba la alimentación, ¿no? Por ejemplo, durante el periodo infantil se sabe que luego de quitarle o sea, cuando pasa el periodo de amamantar al bebé, se deben incluir ciertos alimentos que estimulen la masticación en el niño. Pues de esta manera se favorece el desarrollo del lóbulo frontal, del área cognitiva, del aprendizaje, entre otras funciones. Y Sí. pensando en eso, también cuando eres un adulto mayor, a veces se quitan ciertos alimentos por temor a que se vaya a atorar y se empieza a alimentar más como que con cremas o con sustancias más líquidas. Entonces, no sé si Sí, la textura del alimento influye en la capacidad cognitiva o en la memoria de los adultos mayores. en el caso de los adultos mayores, pues ya no es igual como cuando los niños van empezando su lactación, que es cuando empiezan su alimentación complementaria. ¿Por qué? Porque en la lactación, al ponerle diferentes texturas al niño o a la niña, pues van creando también sinapsis o conexiones entre sus neuronas que les permiten aprender, y eso pues es una estimulación de aprendizaje. Pero ya cuando hablamos de una etapa como la del adulto mayor, pues ya la capacidad cerebral pues ya no es la misma, hay deterioro natural, fisiológico de este órgano del cerebro, y lo que se puede ayudar o intervenir aquí con todavía darle ciertas texturas de alimentos a los adultos mayores es que ellos puedan conservar, más bien conservar, ya no tanto aprender o que haya más conexiones nuevas, sino conservar esas neuronas y esas conexiones que ellos ya tienen. Pero sí es muy importante que no por cuidar este punto de que no olviden o no estimulen su cerebro, pues tenemos que considerar también que hay texturas que no todos los adultos mayores pueden procesar o masticar ya por condiciones de sus mandíbulas, de sus dientes, ya a veces no tienen dentadura. Y bueno, ya es ahí una cuestión que no podemos nosotros decir, no, es que te tienes que comer el trozo o la parte de esta textura para que no se te olviden tales cosas, pero pues mientras estar afectando también pues lo que pueda pasar como una asfixia, como bien lo decías. Perfecto. Y una última pregunta antes de empezar con la capacitación. Es que últimamente está Sí, tomando sí, sí. muchísima fuerza el crear tu propia huerta en casa, ¿no? Y cosechar Ujú. ciertas especias, ciertas verduras. Entonces, ¿qué especias con capacidades antioxidantes o antiinflamatorias o protectoras, como la pimienta negra o el romero, tú sugerirías que vayamos conociendo para luego plantarlas y quizás consumirlas con mayor regularidad? Sí, bueno, en sí no solamente especies, sino que si ya vas a dedicar tu tiempo y un área de tu casa para tener un huerto, pues trates de también plantar vegetales, verduras, hortalizas, para que todo sea más natural, ¿no? Muchas veces
pues también se entiende la parte económica o cuando no se puede conseguir un alimento en especial, pues es pues contar con un huerto o un lugar en el que puedas tú sembrarlo y decir, bueno, con esto poco que tengo, con esto poco que yo pude invertir y producir en mi casa, voy a cubrir necesidades nutricionales que a lo mejor no iban a estar cubiertas al no comprar productos fuera de casa. Y bueno, ahora sí es el momento perfecto para empezar con la capacitación. Entonces, muchísima suerte y empecemos. Muchas gracias. Bueno, te voy a ir pidiendo ayuda para que le des a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre la nutrición en el adulto mayor, desmitificando pues lo que decía también en el anuncio de la plática que vamos a tener, de que la vejez no es una enfermedad. Y para empezar, pues quisiera decirles qué edad es la que comprende la etapa del adulto mayor. Esta etapa también se llama tercera edad y empieza a partir de los 65 años. ¿Le podemos dar a la siguiente? Bueno, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida media aumentó en estos últimos tiempos en mujeres y en hombres. Sin embargo, sí se cree que va a seguir aumentando esa esperanza de vida. Sin embargo, el objetivo o el reto que tenemos nosotros al conocer cierta información que es importante es fomentar que no solamente haya una gran esperanza de vida o vivir muchos años, sino que todos estos años que podamos vivir y disfrutar sean con una mejor calidad de vida. Que esa calidad de vida podamos nosotros disfrutar todo lo que estamos haciendo, disfrutar sin enfermedad, disfrutar sin complicaciones. Y eso es uno de los factores o es uno de los objetivos más importantes que debemos tener en mente, ¿no? No solamente aumentar los años. Uno de los factores más importantes son la nutrición y la realización de actividad física. Podemos dar a la siguiente. Hay muchos factores que se deben de tomar en cuenta. Como decía Dani al principio, una población de japoneses pues tienen una mayor esperanza de vida y viven muchos años más, pero también pues hay que ver qué factores o hay que ver qué condiciones son las que ellos tienen, qué alimentos son los que consiguen, hasta qué clima hay en ese lugar donde ellos viven, que no hay tanto desgaste, cuál es la actividad física que ellos realizan que los mantiene viviendo así durante muchos años. Si nosotros buscáramos hacer eso desde el lugar donde vivimos, sin tener el pretexto de que no estamos en esa población específicamente, pues deberíamos poner en acción todo eso que ellos hacen, más toda la información que nosotros sepamos de qué es lo que se debe hacer para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Como coloquialmente se dice, pues no hay pretextos, ¿no? Una vez que nosotros sabemos cómo hacerlo y más adelante pues vamos a hablar de estos tips o de estos, de estos tips o de estos consejos que se pueden hacer para que la persona pueda tener una vejez exitosa. Bueno, y para continuar, vamos a hablar de qué es esta etapa, ¿no? Hablábamos de que es una etapa que se comprende a partir de los 65 años de edad, pero ¿qué es el envejecimiento, no? Porque le decimos la etapa de la vejez, pero ¿qué es la vejez? Pues este es un proceso natural que va a ocurrir desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Tenemos que tener en cuenta que eso es algo totalmente natural y que el cuerpo va envejeciendo, el cuerpo va evolucionando, madurando fisiológicamente y que es totalmente natural que ciertas funciones del cuerpo pues vayan disminuyendo, ¿no? Tales como el estado fisiológico, el estado mental, el estado físico. Le podemos dar a la siguiente. Y bueno, yo les puse aquí algunos de los cambios físicos. La verdad no me quiero centrar tanto en hablar todo lo que pasa en la vejez. Yo la verdad puse algo muy resumido acerca de los cambios que pasan en el cuerpo en esta etapa. Pero más adelantito ya vamos a ver puntos ya de recomendaciones, ¿no?
Ahorita pues vamos a hablar a grandes rasgos cuáles son esos cambios que hay desde la apariencia a estado mental y a estado fisiológico. En cambios de envejecimiento, en apariencia podemos observar que hay salida de canas, hay calvicie, en la salud vocal pues empiezan a haber caries o pérdida de piezas dentales. El aparato digestivo ya no es igual. Hay muchos factores, ¿no? Como la alimentación, el estilo de vida, el deporte y otras cosas que van a determinar qué tanto tiempo vamos a tardar en madurar o desgastar esa función. Entonces, sí se las voy a comentar cuáles son estos efectos o cuáles son estas funciones que ya no van a estar correctas en nuestro organismo, pero pues también no puedo decirles en la edad exacta en la que va a ocurrir esto, porque eso va a depender mucho de los hábitos que tengas durante toda tu vida. Y algunos de estos efectos que tiene la maduración del aparato digestivo es una mala absorción intestinal, la motilidad, es decir, el movimiento de los intestinos ya no va a ser el mismo, por lo tanto, pues va a haber más probabilidad de que haya estreñimiento y también va a ser que haya alguna anemia por alguna deficiencia de algún nutriente. Las anemias por lo general son provocadas por deficiencias de vitamina B12, vitamina B9 o de hierro, que son las más comunes. Otra de las cosas que puede afectar con el tiempo al no haber un buen cuidado y también por la maduración de los intestinos del adulto mayor es la multiplicación de su flora bacteriana. Es más propensa la persona a tener infecciones en los intestinos, hay una elevación en el pH intestinal y pues por consiguiente también tienen una dificultad mayor para digerir los alimentos. En cuestión de metabolismo y composición corporal, le podemos ir dando la siguiente. Hay una desnutrición energético-proteica, también pues hay pérdida de masa muscular, aumento de masa grasa, entre otros factores. ¿Algún color en especial o quieres? Ok, escuchaba un poquito de voces. Ok, en el sistema cardiovascular y respiratorio, pues hay un incremento del ritmo y de las pulsaciones o frecuencia cardíaca. Hay también una disminución en la capacidad de los pulmones para hacer su función y también de una oxigenación correcta. La oxigenación ya no es la misma, es por eso que es un tema muy delicado ahorita que estamos con lo de la pandemia, porque este virus de COVID pues afecta principalmente la respiración, los pulmones, entonces por eso ellos son unos de las personas o de los grupos más vulnerables. También en el sistema nervioso y de las alteraciones que son de la percepción de la persona, lo que pueden llegar a pasar como más comúnmente es confusión mental. Escucho unas voces, nada más, pero si me escuchan adelante me pueden escribir ahí si me escuchan bien. Mira, escúchame un ratito. Nadie te está escuchando porque te he muteado muteé a todos y ahora te estoy enviando la solicitud para quitarte el mute Okay. y que nadie te interrumpa. Si gustas, no sé si desde cuándo ya no me estaban escuchando, para volver a explicar esa información. Desde estos puntos del sistema cardiovascular y respiratorio. Ok.
No te Sí, sí, preocupes. como que me empezaba a trabar un poquito porque escuchaba voces, pero Sí, no hay sí, sí, me problema, va a pasar. continuamos. Disculpen a todos, igual. Sí, no se preocupen. Sí, sí, no se preocupen. Ok, otros de los cambios del envejecimiento, pues es que en el sistema cardiovascular y respiratorio, ya las pulsaciones o la frecuencia cardíaca de nuestro sistema cardiovascular ya no va a ser el mismo. Va a haber un deterioro incluso del miocardio, que es el músculo del corazón. También disminuye la capacidad pulmonar. Esto, pues, les explicaba un poquito acerca de que por qué los adultos mayores ahorita son como la población más vulnerable del virus de COVID que está ahorita. Es por eso, porque la capacidad pulmonar no es la misma. Entonces, como este virus suprime esa función de nuestros pulmones, pues en esta etapa es más difícil sobrevivir o sobrellevar este efecto que tiene este virus sin tener un padecimiento o algo que perjudique gravemente. Entonces, es lo que les estaba comentando ahorita, antes de que se cortara el audio. Y también la oxigenación de nuestro cuerpo pues disminuye. ¿Por qué? Porque nuestros pulmones filtran ese dióxido de carbono convirtiéndolo en oxígeno para nuestro cuerpo. Entonces ya no es igual. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se consumen y el ambiente también en el que vive la persona. En el sistema nervioso y en las alteraciones de la percepción de los adultos mayores puede haber confusión o puede haber también disminución de la capacidad para que la persona pueda poner atención por cierto tiempo. Como se dice, se puede llegar a comparar también con los niños, que los niños tienen ciertos tiempos donde te pueden poner 100% de atención y de repente ya no te están poniendo atención, se quieren distraer o hacer otras cosas. Esto puede pasar también con los adultos mayores. Y es por eso, ¿no? Porque hay una deficiencia, ¿no? En el sistema musculoesquelético, al haber una desnutrición, hay también una pérdida de la masa muscular y por consiguiente hay una pérdida de fuerza. ¿Qué pasa cuando hay la pérdida de fuerza? Pues que van a necesitar una ayuda de una persona o van a necesitar algún bastón, una andadera para poder moverse de acuerdo a su composición muscular o a la incapacidad que tengan para trasladarse. Y por último, le podemos dar a la siguiente si gustas. En el sistema reproductor, pues disminuye la actividad sexual, ¿no? Les puse aquí dos ejemplos, aunque hay muchos deterioros como los que yo les estaba hablando anteriormente. Le puse dos ejemplos que son las principales causas de que la persona no tenga una función adecuada en su cuerpo generalmente y que tenga que depender de cierta ayuda de otra persona que esté en una etapa anterior, ¿no? De un adulto o de un joven, porque ellos ya no pueden tener la misma capacidad motora y la misma capacidad, pues, esquelético-muscular y entre otras que son las que le mencioné anteriormente. Las dos causas principales son la sarcopenia. ¿Qué es esto? Cuando hay una emaciación o una pérdida de masa muscular. Y junto con esa pérdida, pues hay un debilitamiento. Es de las cosas que más sufren los adultos mayores, simplemente por el proceso natural que ocurre en su cuerpo. Y la otra causa es la osteoporosis. Aquí les puse una imagen también para ponerles el ejemplo, donde están 4 huesos. El primero, pues, es como una textura más cercana a lo que debe ser la textura del hueso. Y al final estamos poniendo un hueso que tiene osteoporosis, que hay porosidad, como bien la palabra lo dice, hay una porosidad por dentro de los huesos, que es lo que hace más susceptible a la persona a tener una fractura. Y la osteoporosis, pues también tiene que ver mucho con la pérdida de masa muscular. ¿Por qué es importante que una se cuide y la otra también? Porque cuando hay mejor masa muscular o no hay una pérdida de masa muscular, también vas a tener más resistencia y menos riesgo de que haya alguna fractura en tus huesos, porque tu músculo te va a dar fuerza, ¿no? Podemos darle la siguiente. ¿Qué es lo que pasa antes de continuar con la siguiente diapositiva? ¿Qué es lo que pasa con estos adultos mayores que tienen un proceso de enfermedad
y se empiezan a restringir cosas ellos mismos, de decir, bueno, me dijeron que no comiera carne roja, pues nada de carne roja, ¿no? Y me dijeron que nada de queso, pues nada de lácteos. Y así se van con todos los grupos de alimentos, omitiendo cada vez más grupos, dejando solamente algunos alimentos que no alcanzan a cubrir todos los requerimientos energéticos y de nutrientes. ¿Y qué pasa? Pues que hay una desnutrición. Eso es por haber falta de información y también de una asesoría personalizada, ¿no? Porque cada persona necesita algo diferente, que es de lo que les voy a hablar en este momento. Generalmente, cuando una persona va madurando, va creciendo, pues también la ingestión de energía va disminuyendo. También por falta de actividad física, se empieza a perder masa muscular, que es lo que hablábamos anteriormente, y eso nos lleva a un mayor riesgo de desnutrición. A medida que el cuerpo va madurando y va convirtiéndose más o entrando a la etapa de la vejez, hay un aumento de masa grasa y después hay una disminución de masa muscular. Pero bueno, cuando empieza a ver esto, no quiere decir que ya se va a compensar un tejido con el otro, ¿no? No es un tejido totalmente diferente. Más bien hay que cuidar que no se suba mucha grasa y que no se pierda mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque después de este aumento de grasa con disminución de músculo, hay una pérdida de grasa también. Esto convirtiéndose en una desnutrición energético-proteica, que es lo que les hablaba anteriormente, que es una de las cosas que ocurren en el envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar cuando ya el adulto mayor llegó a esta etapa en la que ya aumentó grasa, perdió músculo y luego perdió la grasa? Pues una desnutrición. ¿Podemos dar a la siguiente? Y la desnutrición pues se va a traducir también en mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, mayor riesgo de infecciones y pues también debilitamiento tanto muscular como debilitamiento y falta de energía y pues dolores de cabeza, que ya no se sientan con ánimo, porque una de las cosas también que ocurre en los adultos mayores debido a esto es pues un decaimiento emocional o un estrés que también se puede traducir o se puede convertir en un momento de ansiedad y depresión. Por eso hay que cuidar mucho también a nuestros abuelitos, a las personas que están en esta etapa y que nosotros conocemos. Este tema, así como un anuncio entre paréntesis, no solamente es importante para quienes están en esta etapa, sino para todos. ¿Por qué? Porque todos vamos a llegar a esa etapa. Y esto que les estoy platicando es para que nosotros podamos hacer conciencia de que podemos nosotros prevenir, y también eso va a hacer que tengamos una vejez exitosa, una vejez que va a hacer que también nosotros heredemos a nuestros descendientes una mejor calidad de vida. Y como decíamos al inicio, no solamente una mayor esperanza de vida, sino una calidad de vida junto a ella. Bueno, continuando con lo de los requerimientos y las precauciones que se deben de tener en la nutrición del adulto mayor, es que cuando el peso de la persona aún está bien, está estable y no hay una pérdida de peso significativa, aparentemente tiene un peso saludable, de todas maneras la necesidad de energía en el adulto mayor es menor. También la cantidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque su cuerpo, como hablábamos anteriormente, ya no está capacitado para digerir, absorber y procesar de la misma manera que nosotros como jóvenes podemos hacerlo aún. Entonces, algo muy importante es que aunque esa densidad o ese requerimiento energético disminuya, las necesidades de proteína se deben mantener o deben aumentar incluso. Y esto debido a la pérdida de masa muscular y la falta de movimiento que puede haber. Los ajustes nutricionales, les puse ahí una nota, pueden variar mucho, pueden ser inciertos. No les puse en esta ocasión alguna fórmula o algo que les diga ahí cómo podemos saber qué tanto necesito yo como adulto mayor para consumir diariamente, porque puede variar
por muchísimos factores, ya no solamente se toma en cuenta la edad, el peso, la estatura, sino también factores como qué desgaste hay en los órganos, qué enfermedades hay, qué antecedentes tienes de algún padecimiento en algún órgano. Entonces, ya todo eso va a ir cambiando. Incluso durante la vejez, ya entrando en esa etapa, va cambiando conforme pasen los años. ¿Podemos dar a la siguiente diapositiva? Y bueno, también algo que puede llegar a afectar en estas personas y que va a hacer que cambie ese requerimiento de nutrientes y de energía es la medicación. Si una persona que ya está en la etapa del adulto mayor tiene una enfermedad controlada con medicación, también esa persona necesita requerimientos diferentes porque la función digestiva y la función tanto de gusto y olfato van cambiando por la medicación que estuvo anteriormente. Entonces, todas esas consideraciones las tenemos que tener en cuenta para saber qué alimentación es la óptima para esa persona. Como les decía, pues la evaluación del estado nutricional debe ser totalmente personalizada, pero siempre debe ser suficiente y buscando siempre, valga la redundancia, es cubrir los requerimientos energéticos y nutricionales que estas personas llegan a tener y también que llegan a perder por alguna enfermedad o por algún factor como la medicación, como les comentaba anteriormente. ¿Le podemos dar a la siguiente, Dani? Y bueno, para no hablar tanto de generalidades, porque sí nos interesa saber qué es lo que más se pierde durante la vejez y que nos puede ayudar a recomendar o a decirles o a poner mucha atención en esos nutrientes para esas personas que están en esta etapa. Les quise poner aquí unos ejemplos de los nutrientes que los adultos mayores ya no absorben igual y por lo tanto deben de estar suplementados o complementados para asegurar esos requerimientos. Son el calcio y vitamina D, que los podemos encontrar en algunas carnes, como la carne del salmón, en las semillas. La vitamina D también se puede encontrar en las leguminosas, tubérculos, en el huevo, en las acelgas y en productos lácteos. Nada más puse ahí, viene una leche, pero en sí el calcio viene principalmente en la leche y en todos sus derivados, que son el queso, el yogur y la leche en sí, ¿no? El zinc lo podemos encontrar, pues, sobre todo en semillas, en la soya, y podemos encontrar también en algunas oleaginosas. Y las vitaminas del complejo B y las proteínas, que también son muy importantes por la pérdida o el aumento de requerimiento de proteínas que les comentaba anteriormente, pues las podemos encontrar en aceites de oliva, por ejemplo, o verduras, vegetales, en aguacate, pescado, y las proteínas en sí, pues en todos los alimentos de origen animal. Carnes, huevo, lácteos, y también lo podemos encontrar de forma de proteína vegetal en leguminosas y cereales, y frutos secos como almendras, nueces, pistaches. ¿Podemos dar a la siguiente, Ani? Según los expertos, hay diferentes maneras de envejecer. Una de ellas, pues, es el envejecimiento usual o el envejecimiento normal, que es cuando la persona va poco a poco perdiendo esas funciones cognitivas y fisiológicas y musculares, ¿no? Que la persona naturalmente va pasando por distintos procesos de maduración hasta llegar a lo que hablábamos al inicio, que se van deteriorando todos los sistemas de nuestro cuerpo, nuestros órganos se van deteriorando, nuestro físico va cambiando y pues, bueno, para no redundar en estos temas o en estos efectos, pues vamos a continuar, ¿no? Esos son algunos ejemplos de lo que puede pasar naturalmente sin asustarnos o alertarnos porque nos va a llegar a pasar. Eso es totalmente natural, pero como les decía, va a depender de nosotros realmente qué tanto vamos a retrasar esos efectos. Otra forma de envejecer
según los expertos, pues es el envejecimiento patológico. ¿Cuál es este? Cuando una persona llega a la etapa del adulto mayor, pero esta persona ya tiene una enfermedad crónico-degenerativa como cáncer, diabetes, hipertensión. Cuando la persona padece de enfermedades cardiovasculares, ya no tiene el mismo ritmo cardíaco, hay arritmias, hubo un infarto, o que hay alguna enfermedad maligna de otro rubro, ¿no? Entonces, este envejecimiento patológico, quiero hacer un poquito más de énfasis aquí, es el que estamos buscando prevenir. Este tipo de envejecimiento, por lo general, dependen de oxigenación artificial, dependen de medicación, dependen de vigilancia. Son adultos que no tienen una misma relación o vida social que algún otro adulto mayor que no esté en este tipo de envejecimiento. Y pues también tienen más probabilidad de tener una muerte prematura o tener menos esperanza de vida. Por lo general, estas personas pues ya llegan, se puede decir, con una calidad de vida muy baja y pues ya tienen una depresión incluso muy grande debido a todas estas enfermedades que se han ido arrastrando al paso de los años. Entonces, este tipo de envejecimiento es el que nosotros queremos fomentar, evitar, para que podamos llegar a esa esperanza de vida de 70, 80 años, incluso si aumenta 90 años, hablando generalmente en Latinoamérica, para que esa vejez podamos nosotros disfrutarla. Podemos pasar a la siguiente. El envejecimiento exitoso, pues es el envejecimiento, que estamos buscando, que queremos. ¿Cuál es este tipo de envejecimiento? Cuando no presentamos enfermedades crónico-degenerativas, cuando no requerimos medicación y tenemos una vida social activa y tanto funciones físicas, que podemos hacer actividad física, y cognitivas adecuadas, ¿no? Que podemos recordar, que podemos pues poner atención, platicar con una persona, aún estando en esa etapa, ¿no? Bueno, podemos darle a la siguiente, esas son todas las etapas. Ya para terminar, pues les puse unas recomendaciones para tener un envejecimiento exitoso. Y esto, pues, yo les puse algunos ejemplos. Yo sé que hay muchos otros factores que van a determinar si el envejecimiento es exitoso o no, pero yo les quise poner algunos que me parecieron muy importantes y son los siguientes, ¿no? Siempre permanecer con una actitud de enseñar y aprender, porque algo así de chistoso, como le decimos aquí en México, es que los abuelitos por lo general te dicen, no, yo ya estoy para olvidar, ya no estoy para aprender, y no quieren aprender, ¿no? Y dicen, no, a mí ya no, déjenme disfrutar y comer lo que yo quiera o hacer lo que yo quiera, yo ya disfruté mi vida, tú disfruta la tuya, ya no me digas nada. Y bueno, es una de las cosas que también, quieran o no, pues sí afecta, ¿no? Sí afecta el ser un poquito cerrados en ese aspecto. Otra de las cosas es ser flexible a los cambios, que va aunado a la otra recomendación, intentando ser cada vez mejores, aunque ya tengamos muchos años de experiencia. Otro es comprometerse en alguna actividad. No tiene que ser una actividad de trabajo o sobre esfuerzo, sino una actividad que nos mantenga en mente activa y también pues que sea algo que nos guste hacer o que algo, si tú que me estás viendo tienes 65 años o más o ya casi llegas a los 65 años, pues quizás tendrás algo que te guste mucho hacer o que siempre quisiste hacer y no lo pudieras hacer porque estabas trabajando, porque tenías personas que dependían de ti. Ahora lo puedes hacer, distraerte con algún amigo, distraerte con alguna persona o simplemente pasar un buen tiempo agradable viendo un paisaje que tú quieras ver. Y bueno, a eso me refiero con actividades donde nuestra mente pueda estar ocupada y también hacernos sentir bien, porque eso va a evitar que haya ansiedad, va a evitar que haya depresión. Entonces, otra de las cosas que les recomiendo es ser positivos y siempre tener esperanza de que hay un mañana y que el día siguiente es nuevo, el día siguiente
es otra oportunidad para cambiar hábitos, es otra oportunidad para ser mejores y otra oportunidad para enseñar a alguien más a tener una mejor salud y a tener una mejor vida. Otra de las recomendaciones, pues, es hacer relación con otras personas y pues eso nos va a mantener en un estado emocional óptimo, contento y también nos da sentido en nuestra vida, ¿no? Tener a alguien con quien compartir nuestras experiencias, compartir nuestros momentos, incluso momentos de tristeza o de felicidad. Eso va a cambiar mucho la forma, la percepción en la que vemos la vida. Y por último, que no es la menos importante, todo el tema, hablamos de cuidarnos y de tener una buena alimentación, pero termino con esta, que es, es tener una alimentación correcta, adecuada y realizar actividad física. Eso nos va a ayudar a tener un envejecimiento exitoso. Y le podemos dar a la siguiente, Dani. Les puse ahora, para quienes no estamos en esa etapa o que quizás no estamos cerca tampoco de esa etapa, aquí unos consejos para prepararnos para la vejez, que nos falta mucho tiempo, pero para llegar a estar sanos y tener esa vejez exitosa, yo les recomiendo pues tener una alimentación saludable, equilibrada, completa, variada, realizar actividad física, evitar el estrés y moderar el consumo de bebidas alcohólicas. Hay otras recomendaciones, hay otros factores, como les decía, pero esto es la base de tener una salud mejor, de tener siempre una mayor esperanza de vida. Y bueno, les puse aquí una pequeña frase de que la salud es la mejor inversión que podemos hacer. Sí, terminamos, ya nada más dejamos la última diapositiva y quiero terminar con una pequeña reflexión. Les dejo aquí mis redes sociales. Muchas gracias por los que estuvieron aquí y si gustan igual quedarse a escuchar esto y hacerme preguntas, pues aquí voy a estar contestando algunas de ellas. Y bueno, es la siguiente, ¿no? Lo que yo les quiero hacer como una pregunta para reflexionar es, ¿qué es la inversión que tú estás haciendo? Hablábamos de que la salud pues es la mejor inversión, ¿no? Que lo podemos escuchar en muchos lados. Pero realmente, por lo menos aquí en México, yo creo que en todas partes del mundo siempre se fomenta, hay empresas que trabajan para asesorarte o decirte, invierte para tu futuro, estás trabajando, ahorra, porque tú nunca sabes cuándo vas a perder tu trabajo, tú nunca sabes si cuando estés adulto o ya estés muy grande, ya no tengas a familiares o alguien que te ayude económicamente, prepárate, ten ahí un ahorro que te asegure vida, que te asegure salud, que te asegure alimento. Y bueno, esos son seguros de vida que las personas nos pueden llegar a vender, las empresas, y yo no digo que eso está mal. Eso sí lo podemos hacer, puedes invertir en eso, pero no te olvides de lo que tú puedes hacer por tu salud. ¿Por qué? Porque podemos nosotros invertir y tener un gran ahorro, pero si no lo vamos a poder disfrutar con salud, no va a ser totalmente disfrutado o no va a servir para lo que realmente planeamos, ¿no? Entonces, con esta última reflexión, me despido para decirles que inviertan también en su salud. Tener una salud óptima va a ser también que disfruten todo lo que lleguen a ahorrar o todo lo que lleguen a preparar para cuando estén en esta etapa. Y bueno, me despido. Muchas gracias por su atención. Mis redes sociales pues están en Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok también. Y me pueden encontrar como Miriam Mejía, nutrióloga. También doy consultas en línea totalmente personalizadas y les dejo aquí mi número en el cual me pueden contactar para agendar alguna cita personalizada, ¿no? Que es el 7471-920473. Y me quedo a sus órdenes si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al tema. Mil gracias, Miriam, por toda la información y sí estoy totalmente de acuerdo con que la salud es la mejor inversión y que todos vamos a llegar a la vejez, pero no necesariamente a la vejez patológica, ¿no? Entonces tenemos que cuidarnos desde hoy. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Yo tengo acá algunas que me han mandado desde España y te los voy a leer.
Uno es, se dice que los mayores deben comer menos. ¿Esto a qué se debería? Que los adultos deben comer menos es porque principalmente los adultos mayores ya no tienen la misma densidad energética o la misma densidad de cuerpo, se puede decir así. Ya no tienen la misma cantidad de músculo y de grasa y de sistema musculoesquelético. Es por eso que ya no pesan lo mismo y uno de los factores más importantes para saber qué tantas calorías necesita una persona pues es la edad, ¿no? La edad, el peso, la estatura y pues siempre va a ir disminuyendo conforme pasen los años, aparte de lo que hablábamos anteriormente. Un adulto mayor, por su maduración fisiológica natural, ya no puede procesar, ya no puede digerir igual los alimentos. Su digestión ya no es igual, es por eso que también vamos a asegurarnos de que lo que nosotros le estemos dando de nutrientes a ese adulto mayor no esté saturando o esforzando más cada sistema del cuerpo para que esos alimentos se puedan digerir. Perfecto. Y aquí Laura pregunta, ¿para los adultos mayores es bueno consumir azúcar y qué tipo de azúcar, es decir, miel o azúcar, o sea, qué tipo de azúcar, miel, azúcar morena o stevia? Ok, para los adultos mayores y para todo tipo de personas, pues no se recomienda en sí la azúcar refinada. Muchas veces se cree que la azúcar morena o el azúcar mascabado, que también se le llama así, es mejor porque nos dicen que es menos procesada, pero igual es una azúcar procesada también. No quiere decir que sea más saludable que la azúcar blanca, sin embargo, pues endulza un poquito más que la blanca y por lo tanto usas menos cantidad, pero en sí lo ideal es endulzar de manera natural nuestros alimentos y si no lo haces de manera natural, como ponerle un toque de miel, pero siempre cuidando las porciones porque también hay una porción límite que es la que se debe respetar para cada persona, pues es endulzar con stevia. De preferencia, si la stevia la van a utilizar de forma natural, es decir, la hoja de la stevia, hervirla y obtener de ahí ese líquido que sale o esa infusión, pues es mucho mejor. Eso sería lo ideal. Perfecto. Y ahora José Calderón pregunta, con la edad las horas de sueño también disminuyen. ¿Existen alimentos recomendados para mejorar la calidad de sueño en esta etapa de la vida? Eh, Curiosamente, pues hay un nutriente que se le llama triptófano, que es una de las vitaminas del complejo B que pueden hacer que haya una mayor estimulación de la hormona del sueño y poder descansar mejor. Claro que eso va a depender de otros factores también, ¿no? Como qué tanta actividad hiciste durante el día, cuáles son los medios o el ambiente en el que estás para poder descansar bien. Pero en sí esta vitamina es una de las que nos ayuda para tener un mejor sueño. En sí, también tener una buena alimentación y el programarnos también para descansar bien, eso es algo muy importante que debemos hacer para tener un buen descanso. El triptófano, antes de que se me pase, lo pueden encontrar sobre todo en semillas como oleaginosas, de semillas de nueces, almendras, pistaches y en algunos lácteos también. Perfecto. Y aquí Carla Zúñiga pregunta, ¿qué tan bueno es el cloruro de magnesio para un adulto mayor? Bueno, el cloruro de magnesio últimamente se ha escuchado mucho, ¿no? Incluso hasta que venden productos para suplementar, prometiéndonos pues muchos beneficios, pero en sí no hay un producto en especial que haga que se solucione algún problema digestivo o que nos haga tener mejor salud. En sí lo que nos va a ayudar a tener una mejor salud, incluso sin consumir ese producto de cloruro de magnesio, es tener una alimentación completa, buscar de forma personalizada qué es lo que necesita ese adulto mayor. Quizás por escuchar recomendaciones de ese producto podemos decir, me lo voy a tomar para tener una mejor función o para tener todos esos beneficios que me prometen, pero si esa persona no se hizo una evaluación antes, que es personalizada, puede ser que ese cloruro de magnesio solamente venga a saturar o llenar los requerimientos que la persona ya tiene y que al final de cuentas
estos nutrientes o esos suplementos que se consuman se eliminen. Y es de lo que hablábamos, ¿no? Cuando uno le da más, cuando una persona le da más de los nutrientes que necesita a una persona que ya no funciona de la misma manera en cuanto a sus órganos, lo que vamos a hacer nada más es saturar el trabajo. Entonces, yo les recomiendo mejor que tengan una alimentación completa, equilibrada, donde consuman todos los grupos de alimentos, pero si se lo recomendó su médico, ya para esa persona. Nunca se autorreceten, nunca por escuchar alguna serie de beneficios de algún producto en especial vayan a comprarlo rápido. Primero es mejor preguntar qué efectos puede tener o qué pasa si no lo consumo o si realmente me va a ayudar a tener una mejor función. En sí, lo que siempre nos va a ayudar más es tener una buena alimentación y una nutrición adecuada. Perfecto. Y aquí tengo una última pregunta y es, ¿cómo algunas vitaminas pueden ayudar al control hormonal en la vejez? En la vejez, sí hay un cambio hormonal natural. No es de que vaya a ser igual, ¿no? No es de que vaya a pasar que cuando consumamos ciertos productos vayamos a ser igual que antes, como en otras etapas de la juventud o la vejez. Sin embargo, sí se recomienda siempre controlando con su médico y con su nutriólogo también las porciones, ¿no? De los nutrientes que sí pueden interferir en un equilibrio hormonal, si se puede decir así. El equilibrio hormonal, como les digo, va a ir cambiando, va a ir madurando y va a ir disminuyendo, y cuando pasen en la etapa generalmente lo que pasa en la etapa del adulto mayor o antes de entrar, pues es el cambio hormonal, ¿no? En tanto mujeres como hombres, la andropausia y la menopausia, que va a traer una gran serie de cambios. Pero siempre deben de estar controlando todos esos factores y la suplementación que se vaya a dar o el tratamiento hormonal que se le puede llegar a dar a una persona. Sí interfiere, sí mejora, pero siempre tiene que ser acompañado de profesionales. Perfecto, Miriam. Mil gracias. Gracias a ti y gracias a todas las personas que han estado detrás de sus pantallas escuchándonos. Y de eso se trata, de conocer más información y de tomar la decisión que más sentido te haga. Entonces, mi deseo con ustedes es que sean muy felices y siempre les sonrían a la vida. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias. De nada, bye. Gracias a ustedes.